Eso es cierto, sin embargo, una de las propuestas es básicamente saquear el fondo de Fonatel, y el fondo de Fonatel, hay que entenderlo, que se creó precisamente para tratar de cerrar la brecha digital, llevando servicios de internet y telefonía a las regiones del país donde no es comercialmente viable brindar el servicio. El montón de pueblos y villas que hay en el país donde hay 20, 30 o 150 familias, donde no es rentable comercialmente hablando poner estos servicios, debería de atenderse con este dinero. Eli, pero ¿cuál, por ejemplo, si estamos hablando de venta de activos, como usted bien lo menciona, y perdón que lo interrumpa, ¿cuáles instituciones entonces debería estar pensando el gobierno en vender? Si usted, digamos, cree que esa es una iniciativa que va a paliar de alguna manera el endeudamiento que tiene el país. Mire, deberíamos de buscar instituciones cuya venta no solo genere recursos para pagar la deuda, sino que además mejore las condiciones de competitividad. Por ejemplo, la venta de uno de los dos bancos estatales. Venderlo con la condición de que el comprador mantenga el banco y venga a competir de tú a tú, que sea el comprador sea un banco internacional de primer orden, que venga a competir de tú a tú con el otro banco estatal para dinamizar ese mercado y tratar así de reducir las tasas de interés. Podríamos pensar en la cartera de seguros comerciales del INS. Realmente no tiene mucho sentido tener una aseguradora comercial en manos del Estado, y esa es una cartera que puede tener un valor de 1.500 millones de dólares o más. El Banco de Costa Rica se estima que puede andar por los 1.000 millones de dólares, y de ahí para abajo podríamos hablar de Recope, que ya no tiene sentido. De hecho, se ha convertido en una entidad que lo único que hace es agregarle costos a los combustibles en el país, ¿verdad? Entonces, hay otras cosas que sí se podrían hacer y que persiguen objetivos de eficientizar la operación de los mercados en Costa Rica para reducir los costos de operación. VIXA no va a tener ningún impacto en la forma en que las cosas funcionan en el país, y los 150 o 200 millones de dólares, si bien de ahí es plata, no le hace pero ni cosquillas al tema de la deuda externa costarricense, la deuda total del gobierno de Costa Rica. ¿Cómo analiza el tema de levantar el secreto bancario? ¿Deberíamos pensar más bien en perseguir a los evasores, elusores de impuestos, o es oportuno el levantamiento del secreto bancario? Mire, el levantamiento del secreto bancario es probablemente lo peor que contiene la propuesta del gobierno. Es una violación grosera de la privacidad de las personas. La propuesta del gobierno es que el Ministerio de Hacienda, sin que medie sospecha de delito o de evasión o de ninguna otra cosa, y sin que medie orden judicial, el Ministerio de Hacienda puede pedirle a los bancos toda la información que desee con respecto a los movimientos en las cuentas de los ciudadanos, las compras que hace con las tarjetas de crédito, las inversiones que tiene, y entonces esto se va a convertir en una persecución de personas que le van a decir, bueno, a ver, explíqueme esas compras que usted hace con la tarjeta de crédito. Se invierte por completo la carga de la prueba. Esto es parte de una corriente totalizante que se está manifestando en el país, ¿verdad? Por un lado quieren ponernos extinción de dominio, que es si alguien cree que yo estoy en un negocio ilícito, me quitan mis propiedades y después tengo que demostrar que no estaba en un negocio ilícito. Esto que están proponiendo de levantamiento del secreto bancario con los fines que desea hacerlo el Ministerio de Hacienda es un equivalente de la extinción de dominio sobre las cuentas bancarias de los costarricenses. El otro día escuchábamos también la propuesta del INBU de obligar a que las personas que tienen lotes de más de 900 metros, a la hora de segregarlos, entregarle un 10% a la municipalidad, así no hayan planes de qué hacer con ese 10% y no haya ninguna justificación lógica para esa violación del derecho de propiedad privada de los ciudadanos. De hecho, Eli, este levantamiento del secreto es gravísimo. Estoy leyendo aquí el último tuit de Albino Vargas, que dice: la propuesta de levantar el secreto bancario para efectos tributarios es una conjura del comunismo internacional. O el Banco Mundial, de donde procede el ministro de Hacienda, es un banco rojo, manipulado desde el Kremlin por Putin. Le pegó al ministro, se lo comerá vivo el violentismo mediático.
¿Y usted espera que yo tenga alguna reacción a semejante No sé, despliegue de verborrea? O sea, realmente es que no vale ni siquiera la pena comentar los desvaríos de Albino Vargas. Ah, bueno, pero también coincide con usted con el tema del secreto bancario, ¿no? Bueno, es que no, me da la impresión de que está tratando de ser sarcástico sin lograrlo, ¿verdad? Sí, Está sí, básicamente un diciendo, lo que está diciendo es tratando de desmentir a personas como yo, que pensamos que este tipo de ideas son de corrientes socialistas totalizantes, queriendo decir, no, este señor viene del Banco Mundial. El Banco Mundial es la meca del capitalismo, claro, y por lo tanto no puede ser que sea comunista, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien. Eli, finalmente, ya para concluir, ¿qué le destaca positivo a este proyecto? ¿Algo positivo que usted diga vale la pena, además de la venta de activos? No, Dave, básicamente eso, ¿verdad? Me parece que es positivo utilizar esos superávits de las instituciones que, como dice la ministra, a veces tienen 10 años ahí guardados. Me parece que es positivo que utilizar parte de las utilidades de las empresas públicas para pagar la deuda, porque al final de cuentas, Dave, si las empresas son propiedad del Estado y el Estado no obtiene dividendos que los pueda utilizar para lo que mejor le conviene, pues ¿para qué tener esas empresas públicas? Entonces, eso es positivo, pero lamentablemente a mí en la contabilidad me resulta que el principal fondo que van a saquear es este fondo de Fonatel. Sí. Y lo de Fonatel no es un superávit, lo de Fonatel es un fondo que se creó precisamente con el objetivo de reducir la brecha digital, y me parece que para atacar este problema de la deuda pública, lo que estaríamos haciendo es desvestir como unos 15 santos para vestir otro. En el año... A principios de los 80, cuando se dio la crisis, el efecto más duradero de la crisis de aquellos años fue precisamente que la gente se tuvo que salir de las escuelas, que se perdieron oportunidades educativas. Lo estamos pagando hoy en día. La generación de personas de 45 a 60 años que no lograron completar su educación y que hoy en día les cuesta mucho conseguir un empleo. Bueno, si hoy vamos a negarle a estas comunidades periféricas del país y a estas comunidades pobres del país la posibilidad de tener acceso a servicios de Internet, a conexión de Internet, y a las escuelas que se supone que Fonatel tiene que brindarles conexión de banda ancha, les vamos a negar esa posibilidad, estamos condenando a la juventud y a la gente de las zonas periféricas del país a la pobreza por los próximos 25 o 50 años, y me parece que eso es un gravísimo error. Muy bien, Eli, gracias, Eli Feinsack, economista, quien nos ampliaba acerca de estos temas. Tenga usted buena noche, don Eli. Muchas gracias, Douglas. Buenas noches.